Saludos preppers, llevamos un año desde la invasión rusa en Ucrania que no al conflicto de Rusia y Ucrania, que viene ya de tiempo atrás, desde el año 2014 en el Donbass. La guerra tiende a enquistarse provocando lo que todos estamos sufriendo, algunos en mayor, otros en menor medida, y es una crisis económica, desabastecimiento y a las puertas de una tercera guerra mundial de seguir por este camino. En este vídeo quiero analizar con vosotros los datos de la guerra Rusia-Ucrania, con cifras oficiales, ver lo que nos depara en un futuro, últimas noticias y veremos partes clave del discurso de Putin recientemente, apenas 2 días antes del aniversario de la invasión rusa. En primer lugar, me gustaría hablar sobre los datos. Nos encontramos ante datos alarmantes a las puertas de Europa, que cuando esto ocurre en Oriente Medio parece que es como que se encuentra muy lejos, no va con nosotros, aunque todos esos conflictos que aparecen en Oriente Medio, al final, lo creáis o no, nos afectan y muy fuertemente, y algunas de sus consecuencias directas son el terrorismo, por ejemplo. Según los datos oficiales de ACNUR, que para quien no lo conozcáis es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el comienzo de la guerra para el día 24 de febrero del año pasado, 2022, hasta el día 19 de septiembre, habrían fallecido hasta 5.916 civiles. Esto según sus datos, de los cuales 2.306 eran hombres, 1.582 eran mujeres, 156 niñas, 188 niños y el resto hasta llegar a esa cifra eran 1.649 adultos cuyo sexo es desconocido y 35 niños. Son cifras realmente alarmantes, mientras que si nos vamos a las cifras de los heridos son aún mayores. Las cifras que se pueden llegar a ser oficiales, pero no creíbles, son las que nos podrían ofrecer tanto los gobiernos de Ucrania como los rusos sobre las cifras de las bajas militares. En noviembre del año pasado, es decir, 2022, Ucrania oficialmente cifraba las bajas de los soldados rusos en torno a las 85.000 muertos, además de haber destruido 2.895 carros de combate, 1.882 sistemas de artillería, 209 de sistemas de defensa antiaérea y 395 lanzacohetes. También cifran de 278 aviones destruidos, 261 helicópteros, 1.537 drones, 480 misiles de crucero, 600 embarcaciones y hasta 4.393 vehículos y tanques. Entonces, una vez escuchado esto, en cuanto a las cifras, ¿qué nos podemos creer? Pues sinceramente que la cantidad de armamento, carros de combate, tanques y bajas militares rusas son inferiores. No digo que no sean numerosas las bajas reales, sino que pienso que se inflan los datos, tanto los de un bando como los del otro bando, para su propio interés, para desmoralizar al enemigo y para alentar sobre todo también a tus propias tropas y ciudadanos sobre los resultados de la guerra. El factor motivacional es muy importante. Hemos visto imágenes de soldados ucranianos motivados por las últimas ofensivas de Ucrania sobre territorios ocupados por Rusia, y siendo un ejército claramente inferior al ruso, han sabido controlar la conquista rusa. Hay que decir que ni Rusia ha usado toda su fuerza militar en esta guerra aún, y que Ucrania está recibiendo bastante apoyo de todos los países aliados de Occidente y de Estados Unidos. Y antes de proseguir con el análisis, me gustaría que viéramos un extracto del discurso de Putin de este pasado día. En el Я mensaje de выступаю hoy, в yo сложное, мы все об этом хорошо знаем, me dirijo рубежное для нашей en un страны время. momento difícil, un momento Период crucial para nuestro кардинальных, país, необратимых en un перемен momento de во всем cambios мире, cardinales en важнейших todo el mundo, исторических событий, которые cambios muy определяют importantes, будущее нашей acontecimientos muy страны importantes и нашего que van a народа, marcar el futuro de когда на nuestro каждом país y из de нас nuestro pueblo. Cada uno лежит de nosotros колоссальная ответственность. somos Год назад responsables. ради защиты Hace un año людей para на la наших defensa исторических землях, de для nuestras обеспечения tierras безопасности históricas нашей para страны, garantizar для la ликвидации seguridad de угрозы, nuestro которая país, исходила para от liquidar la неонацистского режима, amenaza сложившегося на del Украине régimen после neonazi de переворота Ucrania 2014 года, было принято que решение se о проведении organizó después del специальной golpe de военной Estado операции. del año 14. Мы шаг Empezamos за la шагом, аккуратно и operación militar последовательно especial. Paso a будем paso, решать стоящие перед consecutivamente, нами задачи. vamos a resolver Начиная с 2014 года Донбасс las сражался, tareas. отстаивал право Desde el año жить на своей 14, el земле, Donbass ha говорить luchado на родном por языке. su derecho de Боролся vivir, и не hablar su сдавался в idioma. условиях блокады Donbass и постоянных luchaba, обстрелов. Donbass no Нескрываемой se ненависти со rendía стороны киевского bajo un режима permanente верил fuego a и pesar ждал, de la agresión del что régimen Россия de Kiev. придет на Donbass помощь. esperaba que Rusia vendrá a ayudarle. Между тем, и вы это Mientras хорошо tanto, y знаете, мы ustedes lo делали saben все bien, возможное, nosotros hicimos todo lo действительно posible, все возможное для того, realmente чтобы todo lo решить эту posible проблему мирными para средствами. resolver Терпеливо este вели problema переговоры о мирном выходе pacíficamente. из этого тяжелейшего конфликта. Llevábamos Но за нашей спиной negociaciones готовился совсем para другой resolver el сценарий. conflicto, pero Обещания tras nuestra западных espalda правителей
los líderes occidentales hablaban de paz en el Donbass, pero como vemos, fue una mentira cruel y ellos simplemente ganaban tiempo y cerraban los ojos ante las matanzas del régimen de Kiev, ante la liquidación de los no deseados, y empujaban a los terroristas a sus acciones terroristas en el Donbass. Preparaban los oficiales de los batallones nacionalistas, les abastecían de armas. Y quiero decir que antes de la operación especial hubo negociaciones entre Kiev y Occidente sobre el abastecimiento de armas, de aviones, de armamento pesado, y recordamos como el régimen de Kiev quería obtener armas nucleares, de lo cual se habló oficialmente. Los Estados Unidos llevaron sus bases a nuestras fronteras, sus laboratorios biológicos, estudiaban el teatro de acciones militares y querían, a través del régimen de Kiev, llevar a Ucrania a una gran guerra. Hoy lo confiesan públicamente, no les da vergüenza. Son orgullosos hablando de las conversaciones de Minsk y el formato de Normandía, un espectáculo dramático. La sangre se derramó en el Donbass y Rusia sinceramente quería una solución pacífica. Sin embargo, Occidente jugaba con las vidas humanas y jugaban con una baraja marcada. Este asqueroso método de mentiras no es nuevo. También de esta manera se destruyó Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, y esta vergüenza jamás será borrada de la historia. El concepto de honor no es para ellos. Durante siglos de colonialismo y el dictado y la hegemonía, Occidente está acostumbrado a que todo es posible. Están dispuestos a escupir a todo el mundo, tratan como señores a sus propios súbditos o ciudadanos, porque los han engañado. También les han contado cuentos sobre la búsqueda de la paz, sobre las resoluciones de la ONU sobre Donbass. Efectivamente, Occidente se ha convertido en un símbolo de una mentira absoluta. Nosotros estamos defendiendo nuestra posición, nuestra verdad. Nosotros consideramos que en el mundo actual no se puede dividir los países en civilizados y el resto. Hace falta ser honesto, hay que ser socio, hay que excluir la agresividad. Nosotros estábamos abiertos a un diálogo constructivo con Occidente. Nosotros insistíamos en que Europa y todo el mundo están necesitados de un sistema de seguridad global, y durante muchos años habíamos ofrecido a nuestros socios hablar sobre ello, debatir esta idea. Sin embargo, siempre recibíamos una reacción ambigua. Estamos hablando de palabras, pero también hubo acciones. La OTAN se amplió, llegó a nuestras fronteras, aparecieron nuevas regiones de disposición de misiles, de contingentes militares, no solo en las fronteras de Rusia. Y quiero subrayar, probablemente lo sabe todo el mundo, ni un solo país tiene tal cantidad de bases militares como Estados Unidos. Quiero decir que Estados Unidos tiene centenares de bases militares en todo el mundo. Todo el planeta está lleno de bases militares. Solamente hay que ver el mapa. Como hemos podido ver, hay mucha propaganda rusa, que si no hemos sido nosotros los que hemos empezado esta guerra, nos han obligado, la defensa del Donbass, que han tratado de evitar este conflicto mediante el diálogo de todas las formas posibles, echa en cara el envío de armamento a Kiev por parte de Occidente, en fin.
Deciros que en este conflicto el invasor es Rusia. Quiso realizar una guerra relámpago que desde mi punto de vista pensaba que Europa iba a estar dividida, no iba a ofrecer apoyo contundente a Ucrania e iban a tomar militarmente el gobierno en muy poco tiempo. Un fallo de cálculo que nos ha llevado a la situación actual, en la que Europa junto con Estados Unidos, con apoyo militar y sanciones, han ofrecido ayuda a Ucrania evitando así las aspiraciones de Rusia. Pero he aquí la trampa, lo que podría quedar como que se ofrece una ayuda desinteresada a Ucrania porque pobrecitos han sido invadidos. No, amigos, que no nos engañen. Doy mi opinión porque lo puedo ver y analizar y quiero compartirlo con vosotros. Recordad, siempre pensar por vosotros mismos en base a lo que veáis y lo que leéis de varias fuentes diferentes. Por esta misma razón, os pongo un extracto del discurso de Putin para que lo podáis escuchar vosotros y saquéis vuestras propias conclusiones. Cuando se han impuesto sanciones a Rusia, un boicot comercial a sus productos, a su gas, a su petróleo, Estados Unidos tiene por ley prohibida la compra de carburantes a Rusia, que esto en las portadas de los medios queda de lujo. En Europa aún no se había impuesto por ley y han seguido comprando desde distintos países europeos. ¿Dónde está la trampa? Estados Unidos ha estado comprando carburante a Italia que previamente había sido comprado a Rusia. Este es el nivel de hipocresía de Estados Unidos en la guerra. Se descubrió que esto ocurría con Italia. Hasta donde yo sé, no sé si ha ocurrido con otros países, pero ejemplos de hipocresía durante esta guerra tenemos muchísimos más ejemplos. Hemos estado comprando todos los países europeos cantidades ingentes de gas ruso durante la guerra, financiando así a Rusia. Por tanto, unas sanciones sí, otras no. Se hacen trampas al solitario Europa y no veo a día de hoy una salida a esta crisis. Os comparto además una imagen que podréis estar viendo en pantalla del mapa de Ucrania a fecha del 20 de febrero de 2023, donde podremos observar las zonas controladas por Rusia, los últimos ataques y las zonas de la ofensiva ucraniana. Y ahora a continuación os dejo con otro extracto del discurso de Putin. Los tratados de los misiles de medio alcance que Estados Unidos han violado todos los tratados pacíficos. ¿Para qué lo hacen? Todos lo sabemos para qué. Y además, en diciembre de 2021 enviamos a Estados Unidos y a la OTAN unos proyectos de convenios de seguridad. Los tratados de seguridad comprendían una oferta y recibimos directamente un no. Por lo cual hemos entendido que la OTAN tiene planes agresivos y que no va a parar. La amenaza crecía día a día. La información nos decía que en febrero del 22 todo estaba preparado para una acción sanguinaria en el Donbass. El régimen de Kiev en 2014 utilizó la artillería, los tanques, los aviones. Todos recordamos esas imágenes cuando Donetsk recibió los impactos de esos aviones y de esa artillería. Pero no solo Donetsk, también otras ciudades fueron bombardeadas. En el año 15 también hubo un intento de ataque al Donbass. Donbass era víctima de la artillería, de los obuses. Todo aquello entraba en contradicción con las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU completamente. Quiero repetir, son ellos que empezaron la guerra. Y nosotros hemos utilizado la fuerza y seguimos utilizando la fuerza para parar esa guerra. Que planeaban un nuevo ataque contra Donetsk, Donbass, Lugansk. Entendían perfectamente que el siguiente ataque será contra Crimea y Sebastopol. Y ahora nosotros conocemos perfectamente esas ideas. Además, en Kiev se habla abiertamente de estas ideas. Hablan de algo que nosotros conocíamos de antemano. Nosotros estamos defendiendo a la gente, nosotros estamos defendiendo a nuestra gente, sus casas. Occidente ha gastado más de 150.000 millones de dólares para ayudar, apoyar el régimen de Kiev. Pero para los países más pobres, los 7 grandes han utilizado solamente 60.000 millones de dólares. 150.000 millones para la guerra y para los pobres 60.000 millones. Y además exigen
obediencia a los países que reciben ese dinero. Entonces ya no hablamos de pobreza, no hablamos de la defensa de la ecología. ¿Dónde ha desaparecido el mensaje? El flujo de dinero para la guerra no cesa. Además, se impulsan a los países, se incitan a los países para todo tipo de problemas. Y parece que todo esto está hecho para que nos olvidemos de aquello que hizo Occidente durante las últimas décadas. Ellos han soltado al genio de la botella, de la lámpara. Según los expertos americanos, y son cifras americanas, el resultado de las guerras que comenzaron los Estados Unidos a partir de 2001 han muerto más de 900.000 ciudadanos de nuestra tierra y más de 30 millones se han convertido en refugiados. Ahora intentan borrar esto de nuestra memoria. Quieren que nos olvidemos como si nada hubiese pasado, pero no lo vamos a olvidar. Con tantas víctimas y tantas tragedias, триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами демократии и свободах, насаждать неолиберальные, тоталитарные по своему сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. С экранов ведь не сходит это. Мы все это видим. От растущих внутренних экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий. Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно. Этот проект уходит корнями еще в 19 век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны с одной целью – оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны. Ничего нового нет. Territorios históricos como Ucrania. No hay nada nuevo en ello. Todo se repite. Occidente está forzando ese proyecto hoy en día. Otro tema a analizar y que considero vital es la salida de Rusia del Tratado de Desarme Nuclear. ¿Esto qué consecuencias tiene y qué futuro se abre a continuación? Pues como sabréis, en diferentes canales y medios de comunicación rusa como Russian TV, RT, actualmente que está además censurada en muchos países, en algunos de sus programas se han visto a los invitados o los presentantes proponiendo la posibilidad de realizar un ataque nuclear sobre las diferentes capitales europeas, Estados Unidos y a la vez a objetivos militares y estratégicos. Al comenzar una escalada nuclear no nos lleva a otro escenario que al de la muerte y la destrucción total. Hace unos meses os compartí un vídeo de una simulación de guerra nuclear mundial. Este vídeo estaba desarrollado por la Universidad de Princeton en 2019. Los resultados son catastróficos, millones de muertes, heridos y un mundo contaminado y enfermo por la radiación. Ese es el escenario que debemos evitar, pero el salir de un tratado como el Tratado de Desarme Nuclear lo único que confirma es que un escenario como el de la guerra nuclear y por ende de la Tercera Guerra Mundial está más próxima. Se está moviendo el tablero geopolítico y una parte pretende la hegemonía sobre el resto. En estos momentos se está librando una guerra por el dominio mundial en la que Estados Unidos y China son las principales potencias. Rusia se encuentra en una situación muy complicada. Ni Rusia ni Ucrania pueden ahora mismo asumir una derrota en estos momentos. Eso demostraría una debilidad imposible de tapar y me temo que o sigue escalando la tensión llevándonos a una situación cada vez más compleja o vuelven a unas negociaciones que con el escenario actual yo por lo menos no contemplo. Pienso que lo que nos espera en los próximos meses y años va a ser muy duro, pero podremos salir de ello si nos encontramos fuertemente preparados. No necesariamente tenemos que estar preparados para una guerra nuclear. Si llevas poco tiempo de preparacionismo, se puede empezar por situaciones más cotidianas. Primeros auxilios, saber los pasos a dar en caso de una evacuación, localizar zonas más seguras, construir un refugio, técnicas de supervivencia, preparar nuestra mochila 72 horas, aprovisionar una despensa, cultivar un huerto sostenible, tratar de ser autosuficientes. Comencemos paso a paso
poco a poco. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Quería hacer un especial de un año de guerra de Rusia a Ucrania y espero que le deis un like al vídeo, que aquí abajo comentéis, que os suscribáis al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, preppers.